Pues buenos días, Reyes Maroto, gracias por visitarnos en eldiario.es. Madrid no vale una misa, pero sí una ministra. Bueno, creo que Madrid se merece a los mejores y yo me pongo a disposición de Madrid para hacer un Madrid del que estemos orgullosos. ¿Cuándo va a dejar el ministerio para dedicarse plenamente a Madrid, que lo necesitan los madrileños? Bueno, es cuestión de días ya. El presidente dijo que en marzo, así que bueno, ya estamos preparando la salida. Antes de Semana Santa, en todo caso. Sí. ¿Qué tiene Reyes Maroto que no tuviera Pepu Hernández? Bueno, yo no me quiero comparar con otros candidatos. Yo tengo ilusión, supongo que todos los candidatos la tenían, pero luego tengo una visión de Madrid que creo que necesita Madrid por mi experiencia, no solo en política, sino también mi experiencia profesional y 18 años en la universidad, y creo que esa experiencia, ponerla al servicio de Madrid, como la he puesto al servicio de España, pues puede conseguir que Madrid no quede estancado. Hoy lo peor que tiene Madrid es que las personas de Madrid pensamos que no se pueden cambiar las cosas, y yo vengo a cambiarlas. Deja el gobierno de Pedro Sánchez en un momento tremendamente crítico, la polémica salida de Ferrovial, el desgaste acumulado por las consecuencias de la ley del solo sí es sí, la inflación que no termina de bajar. ¿Es un alivio dejar en este momento el gobierno de la nación? No, yo creo que si hubiera seguido en el gobierno hubiera estado muy contenta de las cosas que está haciendo este gobierno, claramente con problemas que el gobierno está afrontando, como la inflación, pero también estamos en un momento, 2023, donde vemos muchísimas oportunidades. Es un año en el que ya los fondos europeos empiezan a llegar, a notarse esas inversiones que están llegando a España de la mano de los PERTE, por ejemplo, y también yo creo que en un año en el que afrontamos la presidencia de España de la Comisión Europea, y eso para España es también un momento para trasladar a Europa y al mundo lo mejor que somos, ¿no? ¿El gobierno tiene dudas sobre la legalidad de la salida de Ferrovial? Bueno, se está analizando ahora mismo el procedimiento. Yo creo que más que dudas, lo que hemos reprochado son las formas. Yo creo que en un momento en el que, como bien dices, estamos afrontando incertidumbres, que las empresas españolas que tanto han hecho por este país, y yo lo digo en primera persona porque en la pandemia fueron muchísimas las empresas que me llamaron para ponerse a disposición del gobierno, para ayudar a este país, para salvar vidas, que era para nosotros lo más importante, digamos, marca España, que tantos empresarios y empresarias construyen todos los días, pues hace que el reproche que le hemos hecho sobre todo es que es una conducta irresponsable. Estamos atrayendo muchas inversiones, el año pasado aumentó la inversión un 53%, niveles máximos, y creo que en un momento en el que pues España necesita lo mejor de España, Ferrovial creo que no ayuda, no al gobierno, sino a construir una marca país. ¿Es usted partidaria de retirar o de que devuelvan las ayudas públicas Ferrovial que ha recibido del Estado? Bueno, yo insisto, es más, yo creo que es difícil y sería difícil exigirle que devuelva las ayudas. Nosotros, por ejemplo, en algunos proyectos que estamos ahora tutelando, sí que exigimos en la propia orden de bases, por ejemplo, el mantenimiento de los puestos de trabajo, ¿no? Con los fondos europeos hay una apuesta por mantener y crear empleos. Yo creo que no se trata tanto de qué le exigimos, sino de una conducta, ¿no? Cuando hablamos de responsabilidad social de las empresas, que muchas empresas españolas ponen como parte de no solo el valor económico, sino el valor social que aportan en su modelo de empresa, insisto, es más un reproche y el momento en el que se produce esta decisión, que el hecho de que le podamos exigir el devolver ayudas o el que mantenga, por ejemplo, sus puestos de trabajo, que es algo que entendemos va a hacer. ¿En Madrid Reyes Maroto sale a ganar o sale solamente a conquistar la segunda o la tercera posición en el tablero político de la capital? Bueno, yo salgo a ganar. De hecho, los que me conocen por mi trayectoria, he sido una mujer muy luchadora. Lo fui cuando quise estudiar, porque soy de una familia muy humilde y por lo tanto tuve que esforzarme mucho para poder tener becas. Esas becas que ahora el gobierno refuerza con más de 2.500 millones de euros y 1 millón de beneficiarios. Qué importantes fueron para mí. Cuando llegué al mundo de la empresa, porque era mujer, y las mujeres no lo tenemos todavía fácil en llegar a puestos de responsabilidad, y luego en la política, bueno, pues porque he tenido también que curtir como una persona que no viene de la política. Yo entré en política en 2015, ayer, como quien dice,
y he tenido que aprender también a hacer política útil, que es la que yo practico y siempre pues tratando de que lo que sé ponerlo a disposición de mi país. ¿Qué ha hecho mal el Partido Socialista de Madrid en los últimos 32 años, que es desde cuando está en la oposición? Bueno, yo vengo a cambiar el partido también porque creo que el partido tiene que trabajar hacia afuera y quizá durante estos años ha trabajado más para adentro y así no se ganan elecciones. Las elecciones se ganan trabajando para afuera y construyendo un proyecto de ciudad en el que se sientan identificados los madrileños. Por eso yo estoy trabajando en este reto con personas de las que me quiero rodear, que traen mucha experiencia acumulada y también con una serie de elementos que para mí van a ser prioritarios. Por supuesto, un Madrid feminista. Es la primera vez que salimos con una lista 3 mujeres y la segunda siendo un referente feminista en Madrid y en España, y esa M de mujer está en mi proyecto político, un Madrid que sea pues más habitable, y claramente aquí tenemos retos como el acceso a la vivienda, la emancipación de nuestros jóvenes, pero de las familias, y un Madrid también donde tengamos mayor calidad de vida, y eso pasa también por abordar la contaminación de una manera seria. ¿Su compromiso con los madrileños y con el Partido Socialista de Madrid es para 4 años o solo hasta el 28 de mayo? Bueno, mi compromiso con el Partido Socialista es un proyecto de vida. Yo me afilié en el año 2017 y asumí un compromiso con mi partido, pero también con Madrid, porque yo estoy afiliada en Madrid y por lo tanto eso no solo son palabras, son hechos. El compromiso, insisto, es con mi partido, con Madrid, y yo estoy para quedarme, y no solo 4 años. Espero ganar, y si los madrileños me dan su confianza, yo les voy a devolver con creces ese apoyo que en las urnas el día 28 de mayo me den. Y si no le dan su confianza, ¿garantiza que se va a quedar los 4 años en la corporación local? Me quedaré, y además, como todo el mundo me conoce, haré una oposición constructiva. Yo creo que en política tenemos que venir para solucionar los problemas de la gente. Ahora mismo el Partido Popular se ha convertido aquí en Madrid en un partido que enfrenta a los madrileños con el resto de España, que hace de la política una política de barricadas, y yo vengo a hacer una política útil, como he hecho siempre, pero como hice en la empresa y como he hecho en la universidad, donde formaba talento, y hoy es el talento que está en muchas de las empresas madrileñas haciendo mejor nuestra ciudad y nuestro país. ¿Madrid es una ciudad de derechas? No lo creo. Yo creo que hay un elemento que estoy viendo en la campaña, que es el conformismo. Hay muchas personas que se conforman con lo que es la ciudad, y eso es lo que hay que movilizar. Es posible el cambio, hay otras maneras de gobernar la ciudad, hay otra manera de vivir la ciudad donde lo colectivo esté por encima de lo individual, y creo que tenemos que volver un poco al espíritu de la pandemia. La pandemia, la solidaridad, el trabajar por el vecino que se contagiaba y que no podía bajar a comprar, el buscar en lo que podíamos ofrecer soluciones a una mayoría, ¿no? Eso es la política. La política no es algo individual. La política es pensar en la colectividad. Podrá ello no gane nada, pero si ganan los demás, hace que la política tenga sentido. El señor Almeida y la señora Ayuso son justo la antítesis de la política que a mí me gusta, que es una política que trabaje para la gente, por la gente, y donde la gente participe de la política. Se ha encargado totalmente la participación ciudadana. Ayer estuve en Carabanchel en un pleno donde apenas se les da voz a los vecinos, y esto es la política del Partido Popular en Madrid, individual, donde el conformismo, y esas barricadas son las que yo tengo que mover, y creo que lo puedo hacer haciendo lo que hago siempre, que es siendo franca, no engañando. Yo creo que no estamos aquí los políticos para engañar, al contrario, tenemos que ponernos al servicio de la gente. ¿Con qué mecanismos tiene pensado devolver a la ciudadanía esa voz necesaria para la participación ciudadana y la construcción de un proyecto colectivo? Bueno, tenemos muchos espacios de colaboración público-privada en la ciudad. Por ejemplo, en el ámbito del comercio, que conozco muy bien, hay un consejo de comercio de la ciudad que hace 1 año y medio que no se reúne. Esto es crear cosas que no sirven para nada. Por lo tanto, yo vengo a devolver
esos espacios a la ciudadanía, que haya colaboración público-privada, para mí es fundamental, lo he hecho como ministra y lo voy a hacer como alcaldesa, y luego establecer redes. Yo creo que es muy importante el que podamos crear entornos de red donde todo el mundo que quiere decir algo lo pueda decir y forma parte del proyecto de la ciudad. Y luego hay algo que esto lo haré nada más llegar, que es devolver competencias a las juntas de distrito. Lo que ha hecho el señor Almeida ha sido centralizar, todas las decisiones pasan por Cibeles, es un modelo que para mí es un modelo que aboca al fracaso porque no se están prestando buenos servicios, porque las juntas de distrito no pueden tomar decisiones que afectan a los vecinos y vecinas de los 21 distritos que hay en la ciudad, y esto lo voy a hacer en los 100 primeros días, dotando a las juntas de distrito de las capacidades, de las competencias para poder hacer política también en los distritos, que es donde se tiene que hacer la mayor parte de las decisiones que se tienen que tomar. Las competencias, sobre todo la toma de decisiones. Ahora mismo todo pasa por Cibeles, cualquier cosa, desde las fechas en las que se tienen que celebrar los festejos de los barrios, donde se ponen las casetas, por ejemplo, si tiene que haber zonas verdes, cómo se tiene que urbanizar una plaza. Esto se tiene que hacer claramente desde las juntas de distrito, con un paraguas que claramente tiene que haber, con una gobernanza que tiene que haber desde Cibeles, que es donde se toman las decisiones y donde, bueno, pues yo estoy, pero desde luego tú tienes que delegar. Tienes que delegar. Yo lo estoy haciendo como ministra, por ejemplo, yo tengo más de 100 oficinas de comercio en el mundo. Si yo tuviera que tomar decisiones diarias de lo que hacen esas oficinas, el mundo se para. El mundo se para. La ciudad se para cuando todo se centraliza, porque yo creo que lo que falta efectivamente es entender el modelo de ciudad. Madrid son sus barrios y sus distritos, es como una pequeña España, y por lo tanto gobernar con esa autoridad que tiene ahora mismo el señor Almeida, como si fuese él el que tuviera que tomar todas las decisiones, para mí es un error. Creo que tienes que delegar, claramente, pero que tiene que ser también desde Cibeles el que tenga que tutelar. Nosotros tutelaremos, pero tenemos que dar espacio a los concejales de distrito, con los grupos políticos y con los vecinos, a tomar las mejores decisiones para ellos. Antes hablaba de un socialismo madrileño que ha trabajado más para adentro que para afuera en los últimos años, y probablemente ahí está uno de los motivos de sus sucesivas derrotas electorales. Pero dígame realmente cuáles fueron las razones para que usted modificara esa lista electoral que la dirección local del partido le había presentado para concurrir con ella en las elecciones del próximo 28 de mayo. Bueno, yo propongo una lista que es una lista de gobierno, y creo que eso dice mucho de la persona. Yo enfrento, ¿no?, este reto no como personal. Los que me conocen saben que yo afronto siempre los retos pensando en a quién puedo ayudar, ¿no?, qué puedo poner de lo que sea a disposición, en este caso de la ciudad, y por lo tanto yo me siento muy reconocida en la lista, que espero se apruebe en estos días en el comité de listas y que vaya al comité regional, porque creo que es una lista de gobierno. Y si yo quiero ser creíble y quiero que los madrileños confíen en mí, tengo que llevar a los mejores, y los mejores son los que van en esa lista, que tienen experiencia, que tienen ilusión. Es muy importante cuando uno aborda un proceso electoral, si no está ilusionado es muy difícil contagiar a la gente que te vote. Yo tengo muchísima ilusión, llevo 26 años viviendo en esta ciudad, he pasado por todo lo que ha pasado un joven que primero vino a estudiar, que luego necesitaba buscar una vivienda, lo difícil que es encontrar una vivienda en esta ciudad, luego hacer una familia y educar a mis hijos. Y ahora, bueno, siendo, ¿no?, con la madurez que tengo, voy a hacer justo este año 50 años, y eso me da una madurez personal, política y profesional, que creo que puedo conectar muy bien con el madrileño. El madrileño necesita confiar en su alcalde, en su alcaldesa, y yo soy una persona en la que se puede confiar. Lo he demostrado en todas mis etapas de la vida, y para mí es muy importante que las personas que van a trabajar conmigo en este proyecto tengan esa visión y ambición. Es muy importante. Yo creo que el Madrid al que yo aspiro es un Madrid que sea más ambicioso que los proyectos alternativos que hay. Por supuesto, el del Partido Popular es el inmovilismo absoluto, pero otros proyectos como el de Más Madrid, que para mí son unos proyectos muy locales.
muy de resolver los problemas, que también, pero hay que proyectar un Madrid con muchísima más ambición, y yo tengo esa experiencia en el gobierno y por las empresas en las que he trabajado, que puedo traer a Madrid y que la gente se ilusione en un proyecto que tiene que ser transformador, porque para eso está la política, para transformar también y mejorar la vida de la gente. Y además de contar con los mejores y de seleccionar a gente que tenga ambición para acompañarla en este nuevo proyecto político, ¿no se trataba también de romper con las dinámicas perdedoras del PSM, las que el reparto del poder orgánico era lo que primaba en la confección de una lista electoral? Bueno, yo no he querido romper con nadie, yo respeto mucho el proceso orgánico que hay y he pasado por las primarias, y respeto muchísimo también por supuesto, a la Secretaría General de la Agrupación de la Ciudad, a todos los secretarios generales con los que yo estoy trabajando en esta campaña, pero también, ¿no?, por mi perfil de candidata, yo, como digo, quería, bueno, rodearme de un equipo de gobierno y un equipo que sepa gestionar. A Madrid hay que saberla gestionar. No vale solo con poner tiritas, ¿no? Hay un problema y entonces pues va el operario de turno a resolver ese problema, como puede ser, por ejemplo, ayer en el pleno de Carabanchel, que en un espacio público pues, estaban personas que no tienen dónde dormir utilizando ese espacio público, y se llamó a la policía y se resolvió. Esto no va de poner tiritas, esto va de tener un proyecto de ciudad. Y esto es lo que yo ofrezco, y por lo tanto mi lista responde a mi ambición, a mi ilusión, pero sobre todo un Madrid que se tiene que gestionar. Y esto claramente le falló a Manuela Carmena. Manuela Carmena conectó con la ciudadanía, con un momento del cambio, pero no llevaba un equipo gestor. Y Madrid tiene casi 6.000 millones de euros de presupuesto. Estamos hablando de una gran ciudad, de la capital de España, y gestionar es también lo que resuelve los problemas de la gente, pero no poner tiritas, sino una gestión ordenada, planificada. A mí me gusta decir que yo tengo un plan, necesito dotarme del presupuesto y hay que ejecutar. Si no tienes un plan, es muy difícil proyectar una ciudad si no está ordenada en una planificación. Si no tienes presupuesto, no puedes hacer ese plan, y si no ejecutas, no vale para nada. Por lo tanto, la gestión para mí va a ser muy importante, y esa lista responde también a esa manera que entiendo yo de enseguida empezar a mejorar las cosas de la gente con gestión. ¿Intentó seducir a Manuela Carmena para que le acompañara en este trayecto? Bueno, yo con Manuela hablo mucho, a mí me parece un referente y es una persona que trajo el cambio a Madrid, y por lo tanto a mí me ayuda también a entender cómo conectar con la gente. Nunca estuvo en una lista de la candidata Reyes, nunca, pero sí yo creo que es una persona que se tiene que visibilizar en la campaña, porque ella puede ayudar a los partidos de la izquierda. Ella representó ese cambio, ha ganado 2 veces las elecciones. Hay que recordar que el Partido Popular está gobernando, pero no ganó. No ganó en el 15 y no ganó en el 19. Tú preguntas si Madrid es de derechas o de izquierdas. Y yo creo que es importante que ella apoye las candidaturas de izquierdas y que seamos capaces de volver a empatizar con ese cambio, y sobre todo con la abstención, porque estas elecciones van mucho también de que la gente se movilice y que la gente vaya a votar. Por supuesto, yo quiero que me voten a mí, pero es muy importante, porque luego el que no vota no tiene derecho, aunque luego lo ejercen, a pedir responsabilidades a los que están gobernando. Yo creo que es muy importante, y esto es la democracia, el ser capaces de elegir un gobierno y de exigir a ese gobierno sus problemas cotidianos y la solución de sus problemas cotidianos. Carmena ayudará, y la secretaria general de la Ciudad de Madrid, del PSM, también delegada del Gobierno, ¿le está poniendo palos en las ruedas? No, al contrario. Mercedes es una mujer de partido, ella lleva toda la vida trabajando por y para Madrid. Se afilió muy pronto, como ella recuerda, y ha trabajado siempre con mucha honestidad, allí donde se la ha necesitado. Estuvo en el Ayuntamiento mucho tiempo, ahora es nuestra representante del Gobierno en la Comunidad de Madrid, y yo sé que Mercedes, pero todo el partido se va a poner a trabajar porque el PSOE gane. ¿No estaba ella detrás de la confección de ese primer borrador de candidatura que querían
que usted asumiera? Bueno, nosotros tenemos en los estatutos definido, ¿no?, cómo se confecciona la lista y claramente la Ciudad de Madrid la tiene que aprobar y es la Secretaría General. Yo entiendo perfectamente que ella bueno, me trasladara una serie de nombres que le parecían que iban a reforzar la candidatura. Lo cierto es que yo he escuchado a todo el mundo, por supuesto a la Secretaría General, a la que respeto y con la que trabajo y trabajo muy bien, pero yo he escuchado al partido. Y el partido son muchas personas, son muchos militantes, pero también he escuchado a los madrileños y madrileñas que a mí me pedían un poco más, ¿no? El que fuera más ambiciosa, el que trajera un proyecto renovado. Ya lo traía, pero si además me lo dicen y confían que efectivamente lo iba a hacer, pues he tratado de responder, como digo, a muchas voces, bueno, que me pedían un poco más que la continuidad que en anteriores elecciones pues el Partido Socialista ofrecía. Visto lo ocurrido con el diputado ya conocido como Tito Berni, ¿los partidos políticos no deberían de tener algún sistema, algún mecanismo para filtrar no solamente el currículum, sino también la idoneidad e incluso la honorabilidad de aquellos que aparecen en una plancha electoral? Bueno, no sé cómo podemos articular elementos, ¿no?, para que los políticos, pero también hablo como trabajadora de una empresa o, por ejemplo, cuando estaba en la universidad, ¿no? Uno al final, quizá la política porque tienes que ser mucho más responsable porque impacta en la vida diaria de la gente, las decisiones que tomas o lo que haces, ¿no? Yo creo que el Partido Socialista tiene un código ético que está funcionando. Allí donde hay un problema, lo que se ha hecho ha sido expulsar, no solo se ha expulsado al diputado, sino que se le ha quitado el acta. Lo digo porque en otros partidos, es el caso del Partido Popular, pues no se trabaja de alguna manera con esa rigurosidad, ¿no? Ahora mismo el Partido Popular se ha salido también del acuerdo de antitransfugismo. Tenemos, bueno, pues 2 personas de UPN que se han incorporado a las listas del Partido Popular, o bueno, lo que ha pasado por ejemplo con la salida de Casado, ¿no? A Casado se le expulsa por denunciar la corrupción, además en el Ayuntamiento de Madrid. En el Ayuntamiento y en la Comunidad. Es la primera vez, como decíamos, recordaba usted antes, que en una lista del Partido Socialista está encabezada por 3 mujeres. Una de ellas, una feminista de referencia, Soledad Murillo. ¿Pretende hacer un guiño a ese feminismo desencantado con el Partido Socialista? Bueno, es que yo soy feminista, entonces hago lo que digo. En la presentación de mi candidatura cerré, de hecho, ese acto hablando del Madrid feminista y que venía un poco a recuperar, ¿no?, ese papel que yo creo que la mujer tiene que tener en la ciudad, que ahora mismo está invisibilizado, y lo está porque el señor Almeida es preso de las políticas de Vox, y Vox claramente es un partido contra las mujeres, sí hay que decirlo. Creo que lo que hemos vivido, ¿no?, en Castilla y León, yo que soy de allí, es un ejemplo de que a Vox claramente hay que pararle. Yo espero que se le paren las urnas y que el 28 de mayo pues Vox vuelva otra vez a estar fuera de cualquier representación, porque creo que no representa la ciudad, al menos que yo defiendo. Y era para mí un sueño el poder, ¿no?, tener una lista en la que por primera vez 3 mujeres, además con experiencias tan diversas y de distintas generaciones, eso le representa, ¿no?, quizá esa bandera del feminismo del PSOE, que nos abrió a las demás la ilusión por defender la igualdad. Yo con casi mis 50 años he heredado, ¿no?, esa responsabilidad, porque soy madre, pero soy también hija de una persona que ha sido cuidadora toda su vida. Y yo necesitaba también demostrarme a mí misma que las mujeres podíamos salir de ese rol, de ese estereotipo donde nacemos para cuidar. Y lo digo con mucho cariño, pero bueno, pues mi madre ha sido siempre cuidadora, cuidó a su madre porque enfermó, luego nos cuidó a nosotros y luego tuvo que cuidar a mis abuelas, ¿no? Y eso a mí me da mucha fuerza. Y luego Emma, que es, bueno, la joven de las 3, con mucha fuerza, yo creo que vive la política con mucha pasión, y yo creo que ese trío, bueno, pues dice mucho de mi lista. M de mujer, pero también un Madrid del cambio, donde 3 mujeres podemos liderar el cambio de 3 generaciones distintas.
¿Podemos le ha robado la bandera del feminismo al Partido Socialista en esta legislatura? Bueno, yo creo que no. El Partido Socialista lleva defendiendo a las mujeres, nace ya con ese, digamos, reto, ¿no? Y las grandes leyes que se han aprobado en este país vienen de la mano del Partido Socialista. La ley del aborto, la ley de igualdad del año 2007, que supuso un cambio, también un paradigma, donde un elemento que para mí era muy importante, que es la igualdad laboral. Qué importante es romper, ¿no?, con esa brecha salarial, con el poder tener, ¿no?, igualdad en permisos de paternidad y maternidad, que a las mujeres nos hacía mucho daño porque al final eras tú la que asumía en primera persona el cuidado de un niño cuando, como siempre digo, pues el niño corresponde a dos personas y por lo tanto tenemos que trabajar los dos o las dos, o depende de la familia, ¿no?, en la que vivamos, porque ese niño ¿no?, le cuidemos. Yo creo que tenemos que estar muy orgullosos, los que somos del Partido Socialista, pero sobre todo las mujeres, de lo que el Partido Socialista ha traído a España y que somos ejemplo en el mundo de políticas feministas, y lo somos de gobiernos feministas. Yo, que soy ministra de Comercio, me veo en muchos foros donde soy la única mujer en la foto. Y siempre digo, menos mal que el gobierno de Pedro Sánchez ha apostado por las mujeres, porque es muy importante estar visibles en esas fotos, muy importante, en la Organización Mundial del Comercio, en el G20. Qué importante es que las mujeres estemos ahí, y se habla de feminismo cuando estamos las mujeres, de lo que aportamos a una visión distinta de una sociedad. Y yo digo que no es solo un tema de justicia social, pareciera, ¿no?, que es que las mujeres nos merecemos, es un tema también de modelo de país y económico. Las mujeres aportamos a la economía el 50% del PIB, el 50% del empleo, porque somos la mitad de la población y queremos, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante, que desde el feminismo se vea que las políticas pues pueden cambiar la vida de muchas mujeres. ¿Y qué le parece que el movimiento y la izquierda acudan divididos a los actos del próximo 8 de marzo, un año más? Bueno, yo, como siempre digo, el 8 de marzo es un día muy reivindicativo en el que tenemos que estar, pero para mí todos los días son 8 de marzo. Todos los días vemos algo que nos inquieta, que nos enfada, y lo vemos aquí o lo vemos fuera de España, y eso nos debería mover a todas y a todos. Y lamento, ¿no?, que tengamos que, en fin, salir separados, pero creo que la mejor manera de reivindicar el feminismo es hacerlo todos los días. Esto no va solo de un día en el que nos manifestamos, esto va de trabajar todos los días, y eso yo por suerte lo puedo hacer, y más estando en un gobierno que cree en el feminismo y en la mujer. ¿Qué ha erosionado más esa unidad de la izquierda en torno al feminismo, la ley trans o las consecuencias de la ley del solo sí es sí? Bueno, yo no he estado en el día a día, ¿no?, de las negociaciones de ambas leyes. Yo creo que la ley sí o sí nos unió mucho, ha sido una respuesta también, en este caso tenía que ser política, pero fue una respuesta social a la sentencia de la manada, y yo creo que el gobierno asumió en primera persona que había que buscar soluciones a lo que se vivió, ¿no?, en ese caso, y la ley responde a esa inquietud también social, pero sobre todo de las mujeres, ¿no?, que tenían una vulnerabilidad absoluta cuando se producen este tipo de acosos, ¿no? Y lo que ha hecho luego el gobierno, ha intentado llegar a un acuerdo para también resolver los problemas que esa ley pues está generando, sobre todo en el ámbito de las condenas. No ha sido posible. Lo que ha hecho el Partido Socialista, como siempre hace, es tener iniciativa. Aquello que se hace y hay algo que está mal, se tiene que corregir, y eso es muy bueno. Yo creo que humaniza al gobierno también. Cuando, por ejemplo, en la pandemia decíamos, oye, nos hemos equivocado, pero Esther, nos equivocábamos porque estábamos tomando decisiones todos los días. Yo, que he tenido que tomar muchas, me daba mucha rabia cuando había otras personas, y estoy hablando, por ejemplo, del alcalde de Madrid o de la señora Ayuso, que responsabilizaban al gobierno de todo. Ellos son el alcalde de Madrid y son la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y como políticos tenían muchas responsabilidades a la hora de poner soluciones a lo que ha sido claramente un drama social por las personas que han muerto, pero también con un impacto económico tremendo. Y como digo, yo creo que es importante, ¿no?, cuando
El Gobierno toma decisiones en aquellas que acertamos, bueno, ponerlas en valor. La reforma laboral, claramente lo veíamos ayer con los datos de empleo, como hemos bajado los niveles de paro al 14%, pero sobre todo de paro juvenil y femenino, la calidad del empleo con los contratos indefinidos, la mitad de los contratos hoy son indefinidos, antes de la reforma laboral era solo 1 de cada 9, en fin. Y cosas muy buenas que hemos hecho para este país, pero bueno, cuando uno se equivoca, pues claramente tiene que corregir, y creo que eso humaniza mucho la política y este gobierno. El gobierno acertó en algunas decisiones. ¿Ha acertado en algo el alcalde de Madrid en estos últimos 4 años? Porque es verdad que él empezó con un grado de popularidad bastante alto como consecuencia de la pandemia, y sin embargo ese apoyo ciudadano o esa popularidad que se le reconocía ha ido decreciendo con el paso de los años. ¿Pero ha hecho algo bien? Bueno, yo soy muy crítica. Primero porque creo que el Partido Popular y el señor Almeida no tenían un proyecto para esta ciudad. De hecho, no ganaron las elecciones, no hubo una mayoría de madrileños que los votaron. Y luego soy muy crítica porque creo que han estado más preocupados por echar la culpa de lo que pasaba en la ciudad a otros, sobre todo al Gobierno de España, en lugar de asumir en primera persona, como alcalde, las soluciones a los problemas que la ciudad tenía, por supuesto en la pandemia, pero luego lo hemos visto en Filomena, como la ciudad claramente tuvo un impacto de Filomena, colapso, y desde el ayuntamiento es desde donde es la administración más cercana. La primera respuesta cuando hay un problema en la ciudad la da el ayuntamiento, es así, siendo su responsabilidad o no. ¿Por qué? Porque es el que está a pie del cañón, es el que va a llegar antes a esa persona, a una mujer que han violado, a una persona que ha tenido un problema de convivencia o que ha perdido su vivienda. Es la cercanía del ayuntamiento es la que hace al ayuntamiento la administración más cercana para resolver lo cotidiano. Y a mí me están diciendo mucho, ¿no?, que se escuda mucho este equipo de gobierno en que no es de su competencia. Si yo tuviera que haber ejercido esa política, ¿cuánto mal hubiera hecho este país? Si yo de todos los problemas que llegan a mi mesa como ministra de Industria, Comercio y Turismo hubiese dicho a la mayoría de esos problemas, mire usted, esto no es de mi competencia, primero no hubiera hecho bien mi trabajo, porque creo que uno cuando conoce un problema lo tiene que resolver, bien sea de su competencia o bien buscando dónde está el competente para resolver este problema. Y como digo, no tiene un modelo de ciudad y luego ha utilizado más tiempo a la confrontación y a crear, ¿no?, como digo, esas trincheras, además utilizando a los madrileños, que ya es lo peor de un político. Mira, habla en primera persona. Y luego creo que para él ha sido un elemento de mucho desgaste el haber sido portavoz del Partido Popular de Casado. Casado, como acabamos de recordar, pues sale del partido por denunciar la corrupción en el ayuntamiento. Y él es el portavoz de ese secretario general que iba a ser presidente hace un año y que hoy no sabemos dónde está. Y yo creo que eso le ha desgastado mucho porque él estaba más cómodo siendo portavoz del Partido Popular que siendo alcalde. Y esto los vecinos lo notan, porque es la administración más cercana. Uno al presidente le puede ver muy lejos, pero al alcalde le ve todos los días. Y el alcalde se tiene que dejar ver, no solo donde le aplauden y donde va a buscar la foto, también donde hay un problema, y ahora hay muchos problemas en la ciudad. Están saliendo los sanitarios a manifestarse. El otro día estuve también con la tala de árboles, un alcalde que, en fin, está más preocupado, como digo, por confrontar con el gobierno, donde estamos viendo una tala incontrolada de árboles en esta ciudad que los vecinos claramente están denunciando, y no había nadie del ayuntamiento dando la cara y explicando a los vecinos primero los motivos o tratando de encontrar una solución alternativa, por ejemplo, a la tala de la ampliación de la línea 11, que va a suponer pues para la ciudad la pérdida de cientos de árboles que son insustituibles. Y eso dice mucho también del alcalde, que, insisto, pues donde hay confrontación no le gusta estar. Supongo que ya ha tenido tiempo de patearse los 21 distritos de la capital. Si tuviera que destacar dos de los principales problemas que tiene esta ciudad, ¿cuáles mencionaría? Uno, la desigualdad. Madrid tiene unas brechas sociales y territoriales que para mí es una primera prioridad política.
y por eso decía que es tan importante que funcionen las juntas de distrito, tan importante porque los problemas del día a día se solucionan ahí, tomando decisiones rápidas. La segunda probablemente sea lo que yo llamo el Madrid habitable, donde la calidad del aire, la salud, un medio ambiente, ¿no?, que cuidemos, y eso pasa por políticas de movilidad que no tiene la ciudad. Yo ahí tengo propuestas muy innovadoras que estamos haciendo en el Gobierno de España, como la gratuidad, por ejemplo, de los autobuses públicos para menores de 30 años, que son los que con mayor habitualidad utilizan el transporte público. Hay que reforzar el transporte público y que el transporte público reduzca sus tiempos de desplazamiento. Ahora hay gente que me dice: Reyes, yo es que para 10 minutos que me ahorro en el autobús o en el metro, pues prefiero coger el coche. Y esto pasa porque no hay un mapa de movilidad en la ciudad, y eso hace que las rutas que se planifican, por ejemplo, de la empresa municipal de transporte, responda de nuevo a la improvisación. Madrid no se puede improvisar, Madrid se tiene que planificar y se tiene que saber gestionar. Y esto para mí es muy importante, y creo que la calidad de vida pasa por tener también un Madrid donde la calidad del aire sea un elemento de preocupación, pero también que dé soluciones. No solo basta con decir estoy preocupado, que esto lo podemos decir todos los políticos, pues sí me preocupa. Y luego, por ejemplo, el tema de las basuras. Yo creo que la sociedad de las calles, que tiene que ver con el urbanismo. Yo me he traído una persona a la lista, Antonio, que es una persona muy formada y que creo que puede aportar mucho, una visión mucho más moderna de lo que es una ciudad del siglo XXI. Hablabas de la lista y quiero poner en valor también la juventud. Me he traído gente joven. Yo cuando llegué al ministerio, el equipo del ministerio era el más joven del gobierno. Luego vinieron el gobierno de coalición y ya ahí era difícil competir con las ministras de Podemos, que son más jóvenes que nosotras, pero yo quiero hacer una apuesta por gente joven, porque creo que la gente joven trae ganas y trae también un cambio en la dinámica que los que llevamos quizá más tiempo, bueno, pues podemos conformarnos con, ¿no? María o Antonio representan también la juventud por la que yo apuesto. Entre los problemas que ha percibido en la ciudad, me sorprende que no haya mencionado el desorbitado precio del alquiler o las dificultades de acceso a la vivienda para los jóvenes. ¿Tiene alguna solución el Partido Socialista para contener el precio del alquiler? Sí, hablaba de la ciudad habitable y me he ido más por la calidad del aire, porque para mí es muy importante. Daba yo ayer un dato de la Agencia Europea del Medio Ambiente: 300.000 personas mueren al año en Europa, en la Unión Europea, como consecuencia de la contaminación de partículas finas, la atmosférica, y la mitad, Esther, se podrían evitar si cumplimos los umbrales que nos fija la Organización Mundial de la Salud. El alcalde está muy contento porque el año pasado se cumplieron esos umbrales, pero yo no estaría tan conformista cuando dentro de 2 años tenemos que reducir a la mitad estos umbrales de contaminación. Esto significa, de nuevo, que tienes que tener un plan, que no vale con improvisar. Esta ciudad está improvisada y eso hace que tengamos los problemas que tenemos, por ejemplo, de calidad del aire. En el ámbito de esa Madrid, como digo yo, habitable, la vivienda es fundamental. Yo cuando vine a Madrid empecé viviendo en un zulo, no tenía ni ventana. Para mí fue un shock, ¿no? Venir de una ciudad, Valladolid, en la que también vivía de alquiler, donde era más fácil encontrar una vivienda con compañeras que compartíamos un piso para poder, bueno, complementar, ¿no?, un poco los gastos de vivir fuera de casa. Y para mí Madrid fue lamentable la dificultad de acceso a la vivienda, los requisitos que te ponían los propietarios para poder alquilar y la falta sobre todo de vivienda pública. Para mí es una prioridad política, lo es porque creo que Madrid, para atraer talento, y estamos atrayendo mucho, yo soy parte de las personas que se vinieron de otras partes de España a trabajar y a estudiar a Madrid, pero también queremos atraer talento del mundo, queremos tener a los mejores para hacer la mejor ciudad. Y tengo 2 propuestas. Una es cumplir, por ejemplo, con los acuerdos de la Villa, que fue un acuerdo político de todos los grupos, donde se recogió una prioridad política de construir 15.000 viviendas públicas de alquiler. Esto el señor Almeida no lo ha cumplido. Está ahora entregando las viviendas que hizo Carmena o que planificó Carmena en su legislatura. Y para mí es muy importante también trabajar con la vivienda vacía. Cómo dar garantía al propietario que tiene una vivienda vacía, que tiene de alguna manera miedo, no tiene necesidad de sacar esa vivienda
al mercado y darle todas las garantías, y en esto hay una empresa municipal de viviendas, una empresa que depende del ayuntamiento, que ahora mismo está ingobernada. No hay gestión, no hay planificación, hay de nuevo improvisación, y la vivienda no se improvisa. Tenemos que tener un plan, insisto, de alquiler social con vivienda nueva y poner a disposición, y ahí con este instrumento, que insisto es público, es del ayuntamiento, tenemos que buscar el mejor instrumento para que la vivienda vacía, que está además a lo largo de toda la ciudad, porque nosotros lo que no queremos es solo de alguna manera expulsar, y entiéndeme el término, ¿no? Yo me ha encantado vivir en el centro de la ciudad, cada vez se me complicaba más porque era muy caro vivir en el centro, pero el centro te permite llegar a tu puesto de trabajo más cerca, está mejor conectado, tiene, ¿no?, una oferta de ocio muy buena, y nos íbamos, ¿no?, como que el mercado de la vivienda nos iba expulsando a los jóvenes o a las familias porque no podíamos pagar los alquileres o la vivienda por el precio que tenía. Y yo creo que tiene mucho que ver con tener esa oferta en todos los distritos, en los 21 distritos, y que cada uno elija dónde quiere vivir. Si quiere vivir en el centro, que sea igual de accesible el precio que Carabanchel o que en Puente de Vallecas. ¿A favor o en contra de limitar o de topar los precios de los alquileres? Yo creo que a corto plazo yo apuesto más por que haya más pisos en el mercado que por intervenir en el mercado. Pero vamos a ver si funciona o no funciona. Yo creo que nosotros como políticos, y yo si quiero ser alcaldesa tengo que tener, y esto lo he hecho como ministra, todas las alternativas encima de la mesa y elegir las mejores. Si funcionan, no hay que cambiar las cosas porque están funcionando. Si no funcionan, pues tenemos que ver alternativas que hemos desechado. Yo ahora mismo a corto plazo creo que si consiguiéramos dotarnos de más pisos, bien en alquiler o en compra, a la ciudadanía, el precio bajaría de una manera... Sí, pero eso no se resuelve de un día para otro. No, por eso, efectivamente. Por eso lo que digo es que el poner a disposición pisos que ahora mismo están vacíos, esto sí se puede hacer en pocos meses, porque claramente es articular a través de la empresa municipal una serie de instrumentos que permitan garantizar al propietario que ese piso que tutela de alguna manera el ayuntamiento se le va a devolver en las mismas condiciones en las que lo cedió, y creo que eso es muy importante, dar la garantía. Hay un programa ahora que está haciendo el ayuntamiento y que no está funcionando, que es la compra de pisos vacíos. No está funcionando. Yo estoy siguiendo todo lo que el ayuntamiento está haciendo. Yo creo que las cosas que está haciendo bien el ayuntamiento hay que mantenerlas. No hay muchas, también te digo, Esther. Pero yo cuando llegué al ministerio no reseteé todo lo que estaba haciendo el anterior equipo de gobierno. Me quedé con lo bueno, lo reforcé y cambié todo lo que no valía para nada. Esto es hacer política útil. Si no vale para nada, pues porque sigue abriéndose una línea de ayudas, por ejemplo, yo tenía el Emprendetur para renovar establecimientos turísticos y no lo pedía nadie. Al final estábamos comprometiendo un presupuesto que no se ejecutaba. Por eso hablo de plan, presupuesto y gestión. Y es muy importante el presupuesto. El señor Almeida no ha conseguido sacar los presupuestos este año. El año pasado se los tuvo que apoyar una parte escindida de Ahora Madrid, el equipo de Carmena. Y digo mucho de la debilidad. El gobierno de España es un gobierno que no tiene mayoría en el Parlamento, y hemos conseguido sacar 4, creo, presupuestos, 19, 20, 21. Eso dice mucho de la manera de gobernar. Cuando necesitas apoyos hay que saber hablar con mucha gente y conseguir efectivamente que el interés general, que es tener un presupuesto para este país, estuviera por encima del interés partidista. Y esto es lo que también yo quiero cambiar de esta ciudad, en la que los bloques hacen que Madrid no avance. Y el señor Almeida es incapaz de pactar con nadie. Incapaz, ha preferido no sacar presupuestos que preguntar a la izquierda si le hubiese apoyado, si hubiese cambiado sus políticas. Y pongo un ejemplo, y quizá es un ejemplo que dice mucho de la persona. El PSC, Salvador Illa, ha apoyado el presupuesto de Esquerra, y no lo ha apoyado por reforzar a Esquerra, lo ha apoyado por Cataluña, porque Cataluña necesitaba un presupuesto para salir efectivamente de también un inmovilismo el independentismo
nutre. Y nosotros tenemos que cambiar esas dinámicas, queremos romper con esas dinámicas basándonos en políticas de pactos. Ojalá, Esther, que pudiéramos pactar mucho más, creo que a España le diría mucho mejor y a Madrid le iría mucho mejor. Antes hablaba de un Madrid sucio. La gestión de la limpieza en Madrid tiene que volver a ser un servicio municipal y no una concesión a las grandes contratas de este país. A corto plazo no se puede. Yo hay cosas que sé que se pueden hacer. Por ejemplo, yo quiero crear un instituto municipal de mercados. Los mercados están también ahora en modo de concesión a 25 años. O sea, la herencia que nos deja Almeida y el Partido Popular si llegamos al gobierno es una herencia muy complicada, porque la privatización está en el ADN del Partido Popular, lo está en todo lo público, los mercados, la gestión de las basuras, espacios deportivos. Acaba ahora de anunciar que se van a hacer 3 espacios deportivos nuevos, de nuevo con gestión privada, a 27 años. Esto es una herencia que es difícil de revertir. Hay cosas que se pueden hacer y yo voy a ser valiente, se lo digo a los madrileños. Esta candidata va a ser valiente y por lo tanto hay cosas que voy a hacer ya en los primeros meses de gobierno y hay cosas que otros partidos podrán decir que se pueden hacer pero que son más difíciles. En basuras hay una cosa que se puede hacer que es de corto plazo, que es toda la digitalización del sistema de basuras. Cómo tú puedes monitorizar las islas con chip, que los usamos para muchas cosas y que han mejorado la calidad de nuestra vida, y esto lo puedes hacer de forma que con esas islas monitorizadas tú puedas ver en tiempo real, y yo quiero de esto también hacer un proyecto político, lo que se llama en inglés Smart City, o sea, la agenda digital de la ciudad, el volumen que tienen esas islas y por lo tanto en el momento en el que se ponga en rojo el sistema actuar. Y esto se puede hacer ya. ¿Vale? Y es un proyecto que a corto plazo se puede hacer. ¿Por qué digo esto? Porque esto no va de que los camiones de basuras pasen una vez al día, 2 veces al día o 2 veces cada semana. Esto va de recoger las basuras cuando toca. Y habrá veces que en la ciudad, porque hay un evento, el que fuere, hay pues mucha basura acumulada y esto no puede ser gestionado de la manera en la que se está haciendo, insisto, con rutas que se planifican y que son muy movilistas. Esta ruta se tiene que planificar controlando efectivamente el volumen de basura que hay en la ciudad y si hay que ir 3 veces, habrá que ir 3 veces y esto se puede hacer. Yo lo he visto en Seúl, por ejemplo, es una ciudad que a mí me ha inspirado mucho también en lo que estoy haciendo en el Ministerio de Digitalización. Y Seúl es una ciudad que está totalmente con esa agenda digital en la cual se prestan unos servicios en tiempo real, en incidencias, por ejemplo, todo el servicio de emergencias que la ciudad de Madrid ejerce, se pueden mejorar en tiempo real y esto va a mejorar la calidad de vida de los vecinos. La emergencia es donde el vecino necesita también una respuesta rápida, yo diría iba a decir en segundos, es muy difícil, pero sí en minutos, porque a veces estamos salvando vidas con esa emergencia y esto, insisto, se puede hacer y para eso hay que digitalizar toda una serie de servicios que estamos prestando. Si esto funciona, no es necesario remunicipalizar todos los servicios públicos que ahora mismo están en concesión privada y hay cosas que yo sé que van a funcionar y otras cosas que nos tenemos que dar más tiempo porque esto supone también que muchas personas tienen que pasar a ser funcionarios municipales y hay que gestionar también. La ciudad de Madrid es el principal empleador de Madrid, el ayuntamiento, y hay que gestionar también los recursos humanos de una manera responsable y eso pasa por un presupuesto que claramente tenga en los funcionarios, a los cuales yo les agradezco también pues toda la cercanía que están teniendo conmigo. Yo estoy hablando con muchos funcionarios del ayuntamiento porque son ellos los que en primera persona te dicen lo que funciona y lo que no funciona. Esto lo vi en el ministerio con una escucha activa en cuanto llegué para enseguida crear dinámicas de trabajo en equipo que ahora mismo en el ayuntamiento no existen y a veces al funcionario pues se le trata como si no fuera parte de la ciudad cuando es el que más influye en la ciudad en la toma de decisiones diarias que hace. Si no hay que remunicipalizar servicios públicos, hay que regular la carga y descarga de otra manera en esta ciudad para que se puedan evitar esos grandes atascos y los largos trayectos en recorrer una distancia. Bueno, esto tiene que ver con la movilidad,
como bien dices, como digo, en la medida en que consigamos que haya un mayor uso del transporte público, porque ofrezcamos un servicio, insisto, no solo de calidad, que se da por hecho, ¿no? Que tienes que hacer una renovación de los autobuses, por ejemplo, ahora que se están electrificando y que los fondos europeos están sirviendo para que los ayuntamientos tengan capacidad de hacer, ¿no?, estas inversiones en nuevos autobuses eléctricos. Por ejemplo, en la ciudad se ha financiado también toda la modernización de Bicimat, que por cierto el alcalde se olvida de poner la R de recuperación, del plan de recuperación. Es como que están invisibles los fondos europeos en la ciudad, cuando el 80% de toda la inversión que se está haciendo en Bicimat la ha pagado el Gobierno de España a través de los fondos europeos. El alcalde ha anunciado que va a ser gratuito hasta que pasen las elecciones. Claro, en cambio esta candidata ha anunciado que va a ser gratuito durante un año, que creo que es lo más sensato para dar credibilidad de que efectivamente eres una alcaldesa que piensa en el medio plazo y no solo en las elecciones. Pero te decía que hay que sacar coche individual de la ciudad. Los atascos que tiene esta ciudad sobre todo es por un mal uso de la movilidad de los espacios públicos. Es muy importante por eso ofrecer un transporte público de calidad, reduciendo los tiempos que los madrileños dedicamos a movernos para ir al cole, movernos para ir al trabajo, movernos para ir al hospital o movernos para ir al ocio, a ver una película o a tomarnos unas cañas con nuestros amigos. En la medida en que tú tienes un transporte que ofrece no solo la calidad, sino también los tiempos que tú entiendes que ya no te compensa ir en coche individual, ahí ya tienes un primer input de que la movilidad se adapta más a la convivencia con el peatón, que no hablamos del peatón, pero al peatón le estamos dejando en un segundo nivel cuando, como hace el Partido Popular, prioriza el coche. Y yo quiero esto, quiero también traer las bicicletas, no solo el Bicimat, sino que haya una red de carriles bici que tengan y que vertebren la ciudad. Esto lo están haciendo en las principales ciudades europeas. Y yo que tengo la suerte de viajar mucho, recuerdo en Ginebra, por ejemplo, en enero, un frío que hacía y la gente con la bicicleta, que yo les admiraba porque me decían, Reyes, es que es la manera más rápida, pero además más sostenible de llegar a nuestros puestos de trabajo y a nuestro cole o a lo que fuera. Para eso es muy importante lo que te decía de la vivienda. Como hemos expulsado mucha gente a vivir fuera, muchas veces del centro de trabajo, del colegio al que van tus hijos, lo que hacemos es que cada madrileño tardamos de media más que la media de nuestros vecinos europeos en nuestros desplazamientos cotidianos, porque no hemos encontrado la vivienda o de alquiler o de propiedad cerca de, digamos, nuestro entorno laboral o de ocio o de, en este caso, educativo, que para nosotros es muy importante, ¿no? El señor Almeida no tiene hijos y por lo tanto no sabe lo que nos cuesta a las familias a veces encontrar un colegio donde, o bien por proximidad, o bien en mi caso, yo por ejemplo, mi hija finalmente decidí llevármela cerca de mi puesto de trabajo porque me permitía compatibilizar mejor mi vida laboral y profesional. Y esto es un drama que vivimos las familias cuando tenemos que escolarizar a nuestros hijos, primero encontrar una guardería. Te estoy hablando de cosas cotidianas que vivimos, ¿no?, los madrileños y donde el ayuntamiento tiene mucho que decir. Apenas hay escuelas infantiles públicas, o sea, aquí es como el que se lo puede pagar, pues accede a servicios y el que no, y esto claramente yo lo quiero cambiar. Yo vengo de un gobierno donde para nosotros lo público es el ADN de nuestra política y, como bien dices, no se trata de que todo lo privado lo remunicipalicemos, pero sí hay que crear infraestructura pública que dé servicio a la ciudadanía. Y estoy pensando, por ejemplo, en guarderías, que no hay. La red de guarderías públicas en el ayuntamiento es muy precaria. Estoy pensando, por ejemplo, en centros de día para nuestros mayores y de esto, por ejemplo, las juntas de distrito tienen mucho que decir porque no todos los barrios están igual de envejecidos, o de infraestructuras deportivas, que claramente hay que hacer una apuesta porque si queremos un Madrid saludable también tenemos que invertir en nuestros niños, en el deporte de base y esto que, como tú y yo lo hemos vivido en primera persona porque hemos tenido que buscar nuestra primera vivienda, nuestro primer trabajo, hemos tenido que escolarizar a nuestros niños o, bueno, pues buscar, ¿no?, un centro, en este caso de salud, que estuviera cuanto menos cerca de casa para poder ir caminando, ¿no? En esto yo creo que, como digo, como madrileña, como
lo he sufrido, entre comillas, o he tenido que buscarme soluciones, pues una manera de entender un Madrid distinto. ¿Tiene intención de cambiar su residencia a Madrid capital? Bueno, de momento es difícil. Yo viví en Madrid 12 años, de los 26 que he estado, y yo, como tantos madrileños, no puede acceder a un piso cuando quise comprarme una vivienda porque quería ser madre, para mí era muy importante, me encantan los niños, y mientras vivía con mi pareja no tenía ningún problema en vivir en Madrid, en la vivienda que me podía pagar. Pero cuando decidí tener hijos fue imposible. Yo no tenía recursos para poder pagar una vivienda muy pequeñita, tampoco la primera vivienda que me compré tenía 60 y poquitos metros cuadrados, pero bueno, tenía una calidad. Por ejemplo, yo te decía, empecé viviendo en el Zulo, la siguiente vivienda fue en Usera, en la calle Monederos, en un tercer piso donde arriba no había nada de eficiencia energética. Por supuesto, yo no tenía aire acondicionado y yo sufría Madrid en verano de una manera tremenda. No podíamos dormir en esa casa porque era un foco de calor horrible, ¿no? O sea que bueno, cada uno hemos vivido donde se fuera. Y luego me vine al centro y vivía con una compañera en un piso de 35 metros cuadrados interior. Dije que en mi vida, cuando yo me pudiera comprar una casa, volvería jamás a vivir en un piso interior. El no ver la luz es algo que a mí me marcó, como también ahora que puedo hacer otras cosas distintas en la política, creo que tenemos que buscar una habitabilidad en Madrid donde nadie tenga que verse en esa situación de vivir en un zulo o en pisos efectivamente que no tienes ni climatización, más allá luego de, como digo, de lo que cada uno pues quiera o le guste vivir, ¿no? Hay gente que le encanta vivir en el centro porque vive el centro con mucha pasión, y a otras personas les gusta más pues estar rodeados de zonas verdes y salir fuera. Y digo, de esto va mucho mi proyecto, lo que te decía, que podamos elegir, qué importante, que podamos elegir dónde queremos vivir. ¿Por qué nos tenemos que vivir fuera si nos gusta esta ciudad y vivir en esta ciudad? Pues hablemos de elección y acabamos con esta pregunta. ¿Por qué un progresista madrileño tiene que elegir la papeleta de Reyes Maroto y no de Rita Maestre? Bueno, yo traigo, creo que un proyecto mucho más moderno que el de Rita. Confianza, creo que ella también traslada confianza a los madrileños, y luego un elemento diferencial es la experiencia. Rita ha estado ya en el gobierno de la ciudad de Madrid 4 años, lo digo porque no nos podemos olvidar que ella efectivamente ha tenido que gestionar esta ciudad y no cambió nada. Lo intentaron, probablemente hubo voluntad, pero no cambió nada porque no tenían experiencia. Y claramente yo estoy en un momento, insisto, de mi vida profesional, política, familiar, en el que quizá por mi madurez, ¿no? Pues puedo ofrecer la cercanía que necesita el madrileño. La confianza es muy importante. Yo creo que, como digo, a veces, ¿no? Depende de dónde estés en la política, la cercanía que tiene un alcalde te tiene que generar confianza y luego experiencia. Por eso he hablado tanto de gestión, planificar, no tener un presupuesto para hacerlo y gestionarlo. Si no tienes esas 3 cosas, yo tengo capacidad de planificación, lo he hecho toda mi vida, me he ganado la vida, de hecho, en la empresa privada, planificando y diciendo, ¿no? a otros cómo tenían que hacer las cosas. Lo he hecho en la universidad, formando a personas, que es lo más bonito probablemente, ¿no? Después de la política, de cómo puedes aportar, ¿no? a estos jóvenes con tantas inquietudes, conocimientos y habilidades, y lo he hecho en la política, pero he tenido el honor de estar en el gobierno de España, y por lo tanto ilusión muy importante, cercanía y confianza fundamental. El alcalde tiene que estar en la calle, tiene que estar en la calle. Un alcalde no puede estar solo donde quiere estar o le dicen que esté, o en Cibeles. Yo, por ejemplo, soy una ministra que está en el territorio tocando a la gente, y una ministra que cuando había un problema me he cogido un coche, como fueron las fábricas de Siro, 1.700 empleos en riesgo, y para mí era muy importante que esas fábricas no se cerraran, primero porque están en mi tierra, en Castilla y León. Soy madrileña, adoptada, pero uno tiene su corazón en sus raíces, y luego porque yo siempre digo que si no lo intentas siempre te vas a quedar con la cosa de qué hubiera pasado, y esas fábricas iban a cerrar. Yo cogí el coche, me fui, volví destrozada, salí a las 8 de la mañana, volví a las 12 de la noche destrozada por la experiencia tan dura que yo viví
con tanta gente que necesitaba confiar en mí y que votaron esa confianza. Hoy es una empresa que ha salido de esa crisis, que hay familias que yo sé que nunca van a olvidar la experiencia que vivieron por el horror que ha supuesto el poder perder sus puestos de trabajo, pero sobre todo porque nadie creía que la ministra iba a ir cuando les... Ha venido la ministra, oye, pues es verdad que ha venido la ministra. Eso Esther, va a ser para mí la experiencia, yo creo que política, de esa política útil que yo practico, ojalá que tenga más, ¿no? Pero es tan importante usar la política bien, y yo ese día la usé muy bien porque me puse y me arriesgué. Pero para mí era tan importante salvar esos empleos que me llevé por mi pasión, ¿no? Y acabo con esto que es muy importante. Madrid no tiene alma, necesitamos recuperar el alma de Madrid. La política tiene alma, la tiene. Las personas le damos alma a la política, y para mí eso es muy importante, que no solo el estilo de vida, esta Madrid que nos gusta a los madrileños, la Madrid castiza, pero hay otras Madrid que tenemos también, la Madrid tecnológica, la Madrid verde, ¿no? La Madrid social, humana, y qué importante es devolverle el alma a Madrid. Pues muchas gracias y mucha suerte, porque pasar de cuarta a primera fuerza política será sin duda una labor titánica. Bueno, yo creo que el reto está ahí y ojalá, ¿no? Ojalá que pueda ser la próxima alcaldesa y que todo lo que digo lo pueda hacer, porque creo que los madrileños van a encontrar a una amiga. Yo ahora me voy del ministerio y todo el mundo que me despido le digo, no os preocupéis porque siempre vais a tener a vuestra amiga. Y eso, después de una pandemia y una guerra, no es fácil, Esther. Sí. Dejar amigos después de haber gestionado estas, ¿no?, crisis tan importantes, y eso es lo que, bueno, pues traigo a la ciudad, ¿no? Buena política, buena gente que hace falta, y cercanía y confianza que los madrileños necesitan. Lo he dicho, mucha suerte. Gracias.